Bien, buenos días, tardes ya a todos, a todas. Vamos a continuar con esta siguiente mesa de las jornadas sobre filosofía y educación 2024, que tiene como subtítulo Filosofía y evaluación en la práctica docente. Vamos entonces a dar la participación. Aquí tenemos una mesa de estudiantes y un egresado que, bueno, tiene esta peculiaridad, o hemos tenido la participación de algunas voces también de estudiantes y de egresados o de ex estudiantes, que es muy importante también escuchar sus puntos de vista, saber su perspectiva, porque bueno, finalmente es una de las intenciones de esta reforma y de dar continuidad y de refrescar digamos las actividades, los estudios aquí en la Facultad de Filosofía. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Valeria de Los Ángeles Colín Gómez. Ella es estudiante de tercer semestre, turno matutino, aquí en la Facultad de Filosofía. Ella va a participar con una ponencia o con esta breve charla titulada Me hago responsable de los resultados. Adelante, Vale, por favor. Gracias, gracias. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de participar. No me esperaba la oportunidad de poder hablar sobre algo que me parece súper interesante, que es el plan de estudios, y tener la oportunidad de leerlo, leer la propuesta ha sido fascinante. Hay partes que me gustan mucho, entre ellas la flexibilidad es algo que me encanta que tiene este enfoque de ver las necesidades de los estudiantes. Tengo muchas citas de las partes que me gustaron. Entre esto está esta parte de que se empieza a ver lo que se nos está pidiendo tanto a estudiantes como a docentes. Entre ellos tiene, por ejemplo, en la página 8, abro cita, son 4 las ideas principales. 1, asumir una responsabilidad activa por nuestra humanidad común. Me salto unas partes. Número 2, promover el bienestar y la sustentabilidad al actuar y organizarse de manera ética y responsable. Me salto un poquito. Nuevamente. 3, nutrirse de la diversidad cultural y epistémica, preservando las identidades y culturas individuales, institucionales y colectivas, creando espacios para la reflexión y el diálogo, sin imponer ni presuponer homogeneidad. 4, defender y crear interconexiones a múltiples niveles, estableciendo mecanismos de colaboración entre personas. Y aquí voy a cerrar la cita. ¿A qué voy? Que me gusta esta parte de que se empieza a reconocer que dentro de los grupos los estudiantes tenemos necesidades diferentes. Nos presentamos con fortalezas diferentes y es algo que luego no se tiene en cuenta. Lo mencionaban muy bien en la mesa anterior. Yo quedé fascinada, ya de repente se me olvidó todo lo que iba a decir después de escuchar a la mesa anterior, porque sí, concordaba completamente, especialmente con esta parte que nos presentaba la maestra Madrigal sobre cómo la evaluación no solo debe ser objetiva, ver que el estudiante sea capaz de comprender los contenidos filosóficos y los datos que se nos van presentando, sino que también se evalúe la parte subjetiva, la apropiación de las fuentes y la creación, el quehacer filosófico. También está esta parte súper interesante en su plática sobre la evaluación formativa y cómo esta es auténtica, está basada en evidencias, exigiendo diferentes técnicas y herramientas de evaluación y requiere tiempo y motivación. Me parece que tanto del estudiante como del profesor. Yo quedé fascinada, de verdad. Yo recomiendo muchísimo ver las mesas que se han estado presentando porque están muy ricas en contenido. Lo que yo podría aportar es pues un poquito de la experiencia que yo tengo desde semestre, desde que pues, ya tengo un año aquí, año y medio, y dentro de esa experiencia, pues tengo una cólera muy fuerte que de verdad yo no puedo
aquí entra donde no me gustó tanto el plan de estudios o lo ambiguo que lo llego a encontrar. Habla un poquito de la flexibilidad, de la responsabilidad. ¿Todos los estudiantes son responsables? ¿Acaso todos los profesores tienen la capacidad de evaluar? Me pregunto yo. ¿A qué voy? Yo tengo una cólera muy concreta, específicamente con el semestre pasado. Esta cólera de verdad me quedó aquí enfrente y me di cuenta de que sentía esto. No tanto por cómo me evaluaban a mí los profesores, porque hasta eso que yo me hice responsable y dije, ok, este profesor parece ser que no está terminando de comprender mi tema, me voy a ir con otro profesor para que me apoye a construir mi trabajo. No hubo problema ahí, pero luego volteaba a ver a mis compañeros y veía cómo avanzábamos en el semestre y en algunas materias teníamos necesidades, carecíamos de habilidades y era bastante obvio que algunos de mis compañeros no saben redactar comentarios o no saben redactar reflexiones o paráfrasis. Entonces parecía que algunos profesores, o de hecho todavía me parece que algunos profesores están más preocupados en que el alumno sepa citar bien, más allá de que sepa, como que están más preocupados en decir, sí, puedo identificar qué dice este autor, perfecto, excelente forma de citar, pero ¿sabe el profesor leer lo que está diciendo el estudiante? Era una pregunta que yo me hacía respecto a cierto profesor, pero luego también hay profesores que parecen más interesados en que digamos poco con mucho, en lugar de decir mucho con poco. No sé si me entienden esa idea. Tipo, si yo sé que perfectamente te puedo contestar en un párrafo bien estructurado, bien argumentado, ¿por qué me estás pidiendo que lo extienda a 3 cuartillas y que le meta relleno a lo que pues ya está bien estructurado? Sí me voy a entender, como que tenía esa cólera de repente y me topaba con mi compañero. Y agárrame, Pavel, porque esta parte sí me pegó muy duro, ver cómo esto afecta la permanencia de los estudiantes. No lo dice el plan de estudios, pero esto es súper importante. Al menos yo identifico que a mi compañero es esta falta de escucha por parte de los profesores le afectó mucho. Yo lo hablaba la otra vez con él, mi cólera es que a ti te quedaron a deber. Éramos débiles ante 2 profesores que no nos estaban escuchando, que realmente no tenían la capacidad de evaluarnos y satisfacer nuestras necesidades, darnos las herramientas para enfrentarnos no solo a sus evaluaciones, sino también a otras evaluaciones, porque, bueno, no quiero como señalar a los profesores, no me parece correcto, pero sí voy a decir que nos pegaron de una forma fea. Nos debilitaron como grupo y lo veía mucho en él. Él por primera vez estaba atreviendo a no entregar tareas, entregar trabajos, productos. ¿Y a qué me refiero? En lugar de simplemente escribir porque tengo que aprobar, pasaba esta parte de me motiva mi tema, realmente lo quiero investigar. Entonces, ¿qué pasa? Que estos 2 profesores llegan desde un lado y del otro y mientras que uno decía, sí, tengo una bonita compu, pero no la sé usar, es decir, tenía actividades didácticas, pero realmente no les daba buen uso, que también me parece un riesgo ahí. ¿Los profesores saben usar las herramientas que dicen que van a usar? No sé. Yo puedo tener esta bonita compu y no saber usarla, ¿saben? ¿De qué me sirve tener la bonita compu si no la sé usar? Si no le saco provecho, pero bueno. Entre que un profesor tenía estas actividades y no le sacábamos provecho a esas actividades, también estaba este otro profesor que a cada vez que mi compañero avanzaba en su trabajo, él le decía, no, porque no me gusta el autor que estás utilizando. Entonces, ¿qué? Y mi compañero, ¿no? Entonces, ¿qué autor debería acercarme?
el que quieras menos ese, porque no me gusta. Pero es que es de mi tema, habla de mi tema. Pues no me gusta tu tema. ¿Perdón? Y era como, ok, entonces, ¿qué tema me sugiere que toque? Pues es que es el que tú decidas. ¿Perdón? Entonces, con esto mi compañero quedó muy herido y ahora pues tiene esa herida. Yo le digo, te queda la responsabilidad de curarla, de tratarla, de avanzar a pesar de esto, porque algo que yo le decía era, hay personas que no van a ser capaces de disfrutar tus aportaciones y eso no significa que tú no estés aportando. Su forma de aportar de mi compañero ahora es por medio de las ilustraciones, ya no se anima tanto a escribir y a plantear sus participaciones en simple prosa científica, como lo hacen algunos de mis compañeros. Y se nota que hay algunos profesores que este semestre no tienen la capacidad para apreciar esas aportaciones en forma de ilustración. Hay quienes sí, como el licenciado Bustamante, que hace una retroalimentación y tiene esa sensibilidad. Yo le dije que lo iba a mencionar. Tiene esa sensibilidad y que bueno, hay otros profesores que no. Y era lo que comentábamos la otra vez con mi compañero también. El profesor nuevo que ahora le toca, que no es capaz de apreciar esta participación ilustrativa, pues no es responsable de la herida que tiene mi compañero. Es responsabilidad de mi compañero ver cómo pasa de la ilustración a otra vez animarse a escribir y a hacer trabajos en tal vez prosa científica o un poquito más literarios, algo que el profesor pueda evaluar con mayor facilidad, ¿no? Entonces está esta parte, la evaluación es un trabajo en equipo y era lo que estábamos viendo. Tanto este nuevo profesor que se le presenta este semestre, estaría bien que pudiera ver que mi compañero tiene carencias, tiene esta herida que se le quedó, como que también está bien que mi compañero avance sin importarle la herida. Porque esta herida que les comento era tan fuerte que él estaba pensando en salirse de la carrera, que es un problema que tenemos. Y que a mí no me gustaría que que se viera nuevamente repetido en el plan de estudios que se está planteando. No era el único que fue afectado. Nuevamente, el grupo fue herido. Cada quien vivió la herida de forma diferente. Yo, por ejemplo, lo que hice, yo me hice responsable de cómo me tomaba las evaluaciones de estos dos profesores y decidí no darle valor a esas evaluaciones y recurrir a otros profesores para que me evaluaran en mis trabajos. No me parece que sea la mejor solución, pero es la que yo encontré. Le pasó lo mismo a una compañera, no voy a decir nombres tampoco, pero ella tenía esta herida de que también la estaban rechazando. Es que no le entiendo a tu tema. ¿Por qué no planteas otro tema? Porque yo no le entiendo a tu tema. ¿Pero qué no entiende de mi tema? No, pues es que no le entiendo, mejor cámbialo. Y era como, pero ¿y cómo avanzo? O sea, ella pensaba que no tenía posibilidades su tema, que no estaba sabiendo qué hacer filosófico y le generó unas inseguridades muy fuertes que ya luego se vieron solucionadas por una profesora a la que se acercó. Le estoy viendo, profesora López. Sí. Yo le agradezco profundamente a usted de que tuvo la oportunidad y la tomó de sanar la herida de mi compañera. Y también a usted, el licenciado Bustamante, porque también siento que es algo bonito del plan de estudios, esa flexibilidad para evaluar y que nos planteemos nuevas formas de evaluar, como lo mencionaba es maestra Madrigal, ¿verdad? Maestra. Gracias. De tener más productos de evaluación. Yo, por ejemplo, no soy fan de la idea de volverme experta en escribir ensayos. No digo que soy buena escribiendo ensayos, simplemente digo, no quiero pasarme toda la licenciatura escribiendo ensayos. Entonces, en esa parte le agradezco mucho a, por ejemplo, el doctor Villa,
que me presentó el reto de hacer una lectura interpretativa el semestre pasado y me di cuenta de que no se me da tan mal esta parte literaria y que la puedo usar como una herramienta para apoyarme y sacar cosas, productos, ¿no? Y ahora me planteo esta idea de hacer una carta para que me evalúe el licenciado Bustamante, y agradezco que tanto el doctor Villa como el licenciado Bustamante reconocen que es algo que pueden evaluar. O sea, tanto yo me hago responsable de cómo quiero que me evalúen, como también los profesores han tenido esa responsabilidad de decir, ok, reconozco que sí te puedo evaluar con esto, reconozco que no te puedo evaluar con esto. Es esa parte de decir, ok, ¿qué me toca a mí? ¿Qué puedo hacer yo, no? Luego está esta parte que me llenó de cólera otra vez, gracias, que fue la falta en el plan de estudios de un perfil, a mí me queda pues esta insatisfacción en el plan de estudios, en la página 60, en donde dice, es también deseable que, hablando del perfil del docente, es también deseable que tenga conocimientos de estrategias didácticas, elementos para ser una buena tutora o tutor y una conciencia clara de la importancia de la actividad docente en la formación de los estudiantes y las estudiantes, así como de la obligación de respetar sus derechos, entender sus necesidades académicas en general y observar en todo momento una conducta ética. Pues se lee muy bonito, pero especifícamelo más, no me lo dejes abstracto, porque tienes profesores que no comprenden esto, y también específicame qué necesitas del estudiante, porque yo puedo reconocer que requieres que yo sea responsable, que yo le dedique tiempo y que de verdad requiero estar motivado y requiero permitir que el profesor me apoye, porque se hablaba de una resistencia a la docencia y a la figura del mentor que no sé que también esté planteada en algunos estudiantes. Hay estudiantes que se resisten a la crítica, que se resisten a la retroalimentación, y aquí es donde yo hago la invitación a mis compañeros estudiantes, no hay que resistirnos, hay que simplemente aprender a aceptarla y ver desde dónde nos la están dando. Aceptar que requerimos corrección, aceptar que requerimos manejar nuestros tiempos, requerimos dedicarle tiempo a nuestros trabajos. Y yo los invito a que el próximo trabajo que escriban no sea motivado por la aprobación del profesor, que sea motivado por tu interés en lo que estás escribiendo, que sea motivado porque realmente quieres verte transformado como sujeto. Lo decía muy bien el doctor Ángeles alguna vez, parafraseando lo que dijo, el filósofo transforma el mundo a través del sujeto, y yo le agrego, el sujeto tiene que ser uno mismo. Lo evaluaba la otra vez con uno de mis compañeros, yo siento que avanzo cuando lloro cuando escribo. Yo sé, le tengo fe a la carta que le voy a entregar al licenciado Bustamante, que cada vez que lo veo es como de la carta, ni le he entregado avance, pero la carta, porque la verdad es que estoy llorando con ese trabajo y me está transformando, y creo que realmente es un producto de mi quehacer filosófico. Cada quien va a delimitar también cuáles son sus necesidades y cuáles son sus mejoras, pero para eso necesitamos hacer ejercicios de autoconciencia, compañeros. Y pues, ¿cuánto me queda? Pues entonces ya termino con 1 minuto de tiempo, porque si no, la vomitona verbal. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y espero haber aportado de alguna forma a pues estas mesas. Bien. Sí. Muchísimas gracias, Vale. Claro que sí, todas las voces, todas las aportaciones son muy valiosas y válidas. Entonces, pues muchas gracias por tu participación y por lo que has aportado. Bueno, vamos a continuar con Pavel Pérez Pérez. Él es estudiante también actualmente aquí en la Facultad de Filosofía del 5º semestre, ¿cierto? Bueno, Pavel va a participar con la relación del profesor con el perfil del egresado. Adelante, Pavel, por favor.
Buenos días. Si me trabo es porque escribí esto, lo voy a leer, lo escribí en mi libreta y tengo letra muy fea, pero pues bueno, procedo. Bien. Ha quedado estipulado por varias mesas, por varios ponentes, que existe una relación, diré volátil, entre el profesor y el alumno, mayormente porque no solo depende de dicha de ellos dos. Sin embargo, la idea general en las mesas que he escuchado es que el docente debería brindar el conocimiento y las herramientas para la correcta adquisición del conocimiento. El alumno, por otro lado, debe disponer de ellas, pero sobre todo cumplir con un mínimo de interés, ya lo decía Brandon algunas mesas antes, entre la materia y el docente, para poder decir que adquirió exitosamente el conocimiento. Así es que queda clara la idea de enseñanza en esta facultad, es lo que repito muchas veces, escuché en las mesas. Sin embargo, falta un eslabón que yo quiero agregar, que sería como el final. El perfil de egresados del actual plan de estudios revela que no solo se pretende que el alumno sea un conocedor, un erudito en filosofía, que era algo que ya estábamos discutiendo otras mesas, sino que tenga ciertas aptitudes que se fomentaron a lo largo de la carrera. Nadie debería creer que el estudiante de nuevo ingreso llega en ceros, sin alguna cualidad a desarrollar. Llegamos desde nuestra formación en el sistema educativo con muchas deficiencias, lo decía la profesora Vania en la última mesa del 4. Más no por ello no podemos desarrollarlas. La idea entonces es que el estudiante que llegó con problemas logre explotar lo suficiente en medio de la licenciatura sus cualidades para así salir exitoso como egresado. El perfil de egresos del actual plan de estudios, el que está en la placa de visión, ahí por la dirección, dice que el profesionista debe salir con alto nivel en docencia, investigación, difusión y promoción de la filosofía. Debe ser capaz de tener y aprovechar su pensamiento crítico, analítico y de propuestas. Así, el docente no solo enseña cómo reproduce el conocimiento, sino que forma las aptitudes en el alumno. No es tal que las deposita, es decir, el alumno no llega sin aptitudes, sino que las fomenta, le ayuda a que las desarrolle. Es entonces que el profesor es una persona lo suficientemente capaz para formar al alumno y que así se cumpla el perfil de egresos como meta. El docente y el perfil de egresos son dos de los tres pilares de la educación en esta licenciatura, el tercero será el estudiante. Muy importante para cuando termine. Están en estos dos, el profesor y el perfil de egresos, entonces están en relación constante. El perfil será la meta a llegar y el profesor tiene que ser más, no diría el medio, pero tiene que ser el que le ayude al estudiante a llegar a ese perfil, a ese final, a esa finalidad. Sin embargo, algo ha pasado con los docentes de que esta meta ha sido difícil de lograrse, como se espera que se deba lograr. Aquí yo meto una frase, ¿no? Bueno en la teoría, malo en la práctica. Ya la profesora Vania, repito, en la última mesa del 4, había hecho explícito que lo que se pide del egresado como alguien tendiente a la filosofía es mucho. Les invito a que vean esa mesa porque es un PowerPoint como de 6 páginas donde todas las cualidades que tiene que tener el egresado son textos así de enormes, lo que se supone que debería ya el docente, el que salga de esta licenciatura, tener esas aptitudes. Unas madresotas así, repito. Muy en resumen, lo que decía la profesora Vania tiene que saber desde la sintaxis, el uso de sus etimologías y tecnicismos, el uso apropiado del lenguaje, al uso correcto de la lógica, un ethos marcado a la hora del debate. La profesora decía tiene que saber cómo debatir con paciencia, cómo no enojarse, que hay gente que no va a entender, etcétera. Capacidad de abstracción y una especie de correcto estudio, es decir, herramientas para el correcto estudio. Estamos de acuerdo que no es lo mismo estudiar a un filósofo que a otro, etcétera. Si algo falla, entonces, desde mi punto de vista, en el sentido de que ves lo diré así, algunos alumnos de ciertos semestres o egresados no serían tanto al perfil de egresos o en este caso al plan de estudios. Parece que en teoría está todo perfectamente conectado y no hay una contradicción en sí, sino sería en su realización, en la parte de la misión y la visión, que es donde se realiza.
Es notorio cómo, por otro lado, las materias darían para la discusión propiamente, es decir, las materias te darían para desarrollar una de las aptitudes, las que sea, el perfil crítico, la lógica, el analítico, el debate. Entonces, tampoco creo yo que el problema sean las materias, al menos las que me ha tocado, porque ya sabemos que parece que cada quien vive la licenciatura como puede porque adquiere distintas materias y distintos profesores. Entonces, el problema donde cómo luego llegamos a donde llegamos, ya Uriel, aquí presente, decía el vestigio que yo también escuché de una persona de yo no sé cómo llegué aquí habiendo leído solo un libro, y era, bueno, alguien ya de un semestre muy alto. No es entonces en un problema del plan de egresos, la idea de cómo vamos a egresar, ni del plan de estudios, sino en la realización. ¿En qué falla entonces? Desde mi punto de vista, muy probablemente a la hora de evaluar dichas aptitudes en las materias. Es entendible, ya lo decía, es entendible que en los primeros semestres las evaluaciones sean tales que no exijan del alumno más que el correcto uso del lenguaje. Nuevamente, la profesora Vania mencionó que a veces los nuevos egresados están muy mal en el lenguaje y cuando, ya lo decía un profesor, cuando no se entiende lo que dices por un problema de sintaxis, entonces no termino de entender la idea a la que quieres llegar. Y como lo decía Vania, eso no es necesariamente un problema de que nosotros llegamos así deficientes, sino que hemos tenido problemas desde la prepa, la secundaria o la primaria. Eso quiero que quede claro. Entonces, lo que muchas materias de primer semestre hacen es perfilar, es empezar a decirte, vas bien, pero chécate, a la hora de escribir esto, no va así, o usa estos acentos. En primer semestre es notorio que es la idea general, ¿no? Por el otro lado, quiero denotar que en los últimos semestres, yo no estoy en quinto, así que lo digo desde lo que he escuchado, en los últimos semestres se espera que, por ejemplo, el estudiante, lo de saber citar sea lo mínimo, porque lo que se está pidiendo a los de séptimo y octavo es una exigencia más feroz, con razón a tener casi esclarecida una tesis, a hacer un proyecto para liberar horas, además que luego te piden trabajos que ya son más extensos o que requieren cierto rigor, supongo yo, nuevamente, no estoy en séptimo semestre. Entonces, aún, esperemos. Entonces, lo más seguro es que en estos trabajos, aunque sea en ya la tesis ya realizada o así, ya se supone debería estar más esclarecida tu capacidad crítica, tu capacidad analítica, tu capacidad lógica. Si ya quedamos que en primero no hay revisión de esto tanto, sino de sintaxis o de semántica, y si en los últimos semestres es donde ya se espera que lo lograste, ¿dónde está el problema de que llegas luego a séptimo o egresado sin haber tenido estas aptitudes? Sospecho yo en el entremedio. Yo diría un poco más desde segundo semestre hasta sexto. Repito, estoy en quinto, hablo a tientas en eso último. Bien, considero que será en el entremedio donde la formación se verá comprometida. Algo pasa que no hay un acuerdo, la sospecha que yo quiero hacer, algo pasa que no hay un acuerdo de cómo evaluar a las materias. Ya Brandon, repito, lo decía, no todas las materias se van a evaluar de misma forma. Imagínense un ensayo en lógica, tal vez no sería la mejor idea. Sin embargo, una idea que le escuché a un profesor que me encanta es que probablemente en algún sentido las evaluaciones de segundo semestre deberían parecerse más a un cuestionario o examen, un resumen crítico, y empezar a lo mejor a perfilar ensayos. Ya no sé si decir para tercero, yo no soy docente, así que a lo mejor las propuestas que pueda hacer aquí van a estar medio mal, pero ustedes que son docentes pensarán más que yo. La idea es, si se supone que tengo que ir desarrollando estas aptitudes a lo largo del semestre, porque ya llego con ciertas deficiencias, me tendrían que ir empujando poco a poco, no abruptamente, en teoría. Así. En segundo semestre ensayo. ¿No? Bien, esta es mi tesis, mi hipótesis, repito. He tenido veredicto de algunos alumnos que comentan que en cierto semestre de los tempranos, los profesores empiezan a exigir un poco más de ellos, empiezan a exigir un ensayo, como acaba de connotar la compañera Valeria, un ensayo ya algo extendido, póngase en un semestre segundo o tercero, y luego llegas al siguiente semestre y te recibes un comentario tipo, aún no saben cómo hacer ensayos, sin haber ni siquiera yo como docente evaluar al alumno. Simplemente digo, no, estás en cuarto, no sabes hacer ensayos, no lo hagas, ¿para qué?
Bien, teniendo, repito, esa idea de que semestres anteriores sí te pedían ensayos, no olviden eso. El choque tan curioso que es pasar de un semestre donde, por ejemplo, los profesores, algunos profesores nos pidieron ensayos más largos, esto ya lo hablo desde mi grupo, de lo normal, compartiendo al final sus observaciones y retroalimentaciones, de las que mi grupo, debo decir, no es por queja, pero pasó, que mi grupo no se quejó, sino que apreció estas retroalimentaciones para pasar a un siguiente semestre donde la evaluación, cuando uno como alumno ya estaba esperando perfilar mejor los ensayos, te dicen un cuestionario de 5 preguntas y ya, resuélvelo ahí como puedas. Y ese como puedas es como, pues di lo que dice el autor. Entonces mi capacidad de ir empezando a hacer no sé, la capacidad crítica, pues tal vez no. A lo mejor la capacidad analítica se desarrolla un poco más, pero la crítica, pues ahí en sexto lo vemos. Porque sí, también la profesora Vania lo decía, muchas de estas deficiencias, el docente, y lo decía Vania, no me linchen a mí, allá tampoco, el profesor las ve y dice, bueno, ya eventualmente las resolverás, yo conmigo no. Bien, repito que no todas las materias deben evaluarse de la misma manera. Quiero insistirlo porque aunque estoy diciendo que, por ejemplo, las de segundo tienen que tener, supongo yo, alguna idea en común de cómo se deberían evaluar porque estás en segundo semestre, repito el ejemplo, evaluar lógica con un ensayo sería tal vez muy chistoso. Sin embargo, sospecho que esta masa de retos en la que en algunos semestres te retan a más y en otros te retan a menos y te quedas en un doble eje donde no sabes qué estás haciendo, donde algunos profesores te incitan y te dan la bienvenida a grandes pasos para que luego otros te lo hagan todavía más simple, me parece que luego, sobre todo a los alumnos que se esfuerzan, porque repito, cuando termine con mi ponencia también voy a criticar a los alumnos, así que no crean que lo hago desde el privilegio. Entonces, encima desde segundo y tercer semestre ya hay primeros pasos que tal vez sean necesarios, por ejemplo, una lectura crítica o un resumen con un apartado de opinión al final. Mientras que en quinto, y sospecho que en sexto, algunos profesores piden a lo mucho trabajos de 5 cuartillas o menos, donde por algunas limitaciones de formato no me da tiempo para desarrollar pues ni siquiera buenos argumentos. Al contrario de lo que tú decías, a veces me pasa a mí, que me dan un formato muy corto y entonces termino por no saber ni qué estoy diciendo y me percato de que hasta parece que lo escribí con las patas porque le tuve que quitar partes por la restricción del formato. Yo cuando ya voy a un semestre donde me dan alas y de repente me las restringen, pues me quedo así como, me quedo sin suelo, me quedo muy extraño. Suelo gelatinoso, dice la profesora Vania. Súmesele que si no hay una evaluación continua, y esto es algo que ya desde varios meses se decía, no solo en todo este entremedio, sino que una evaluación continua, es decir, que bueno, creo que esa es la palabra, pero bueno, digamos de que se me evalúe en relación al semestre en el que estoy, pero se me haya retroalimentación de ese mismo semestre, no termino de saber qué está pasando. No quiero sonar sagaz, pero varios compañeros han dicho, aquí regalan calificación, y lo han dicho así de salvaje, y entonces pasa que pongamos, yo entrego uno de estos ensayos con alas de 8 cuartillas cuando me pedían 5 en tercero, pero no sé si lo hice bien o no, y el profesor no me regresa esa evaluación, entonces me quedo así de si lo hice bien o no. Y paso a quinto semestre, a sexto, donde un profesor me revisa una cuartilla, me dice, escribiste terrible, pues yo no sé, yo no supe en qué momento escribía tan mal, porque cuando hice mi ensayo de 8 cuartillas me regalaron el 10, así que ojito. Pero también quiero que sea justo para los profesores, en el sentido de que entiendo que es imposible que el docente revise analíticamente 100, 120, 160 o más páginas, es decir, no estaría yo en boga de que ustedes, por ejemplo, los que dan ya clases de séptimo, octavo, les pidan ensayos de 20 páginas a sus alumnos, porque luego los que están en séptimo así también tienen otras materias y yo entiendo que ser docente es una chinga, lo dicen ustedes, no lo digo yo. Pero muy probablemente, si este sea el caso, pedir ensayos tan apuradamente no sería una buena opción, puesto que el punto es dar retroalimentación. Desde mi punto de vista, el punto más grande debería ser dar retroalimentación para, si estas aptitudes, que repito que debo cumplir, no las tengo, pues que se me diga, no quedarme así al aire y pensar que porque saqué 10 durante toda mi carrera, pues yo lo hice bien. ¿No es así? Bien, entonces, en dado caso, el profesor, el docente, desde mi punto de vista, tendría que tener esta
forma de ser, de enseñar, que ya dije que era reproducir conocimiento, pero también formar, porque supongo yo que ustedes no esperan que de la nada, así estando en toda la licenciatura, cumpla el perfil de egresos, que recordemos, era el de ser crítico, analítico y todo esto, pero también, ojo, cabe aclarar que lo puedo hacer por mi propia cuenta, tampoco crean que todo lo deben hacer ustedes. Y esto va con lo último que quiero decir. Quiero advertir a los alumnos que, fíjense, desde la mesa en donde hubieron alumnos de la licenciatura, donde estuvo Brandon y todos ellos, ya los alumnos estaban criticando a los mismos alumnos. Y ahorita Valeria no se quedó sin pelos en la lengua, también lo dijo. Pero en la misma línea yo también quiero advertirles a ustedes, compañeros, los aquí presentes y los que no están presentes y los que van a venir, que no chinguemos. ¿En qué sentido? Víctor Pineda, aquí presente, ya había dicho antes que cuál va a ser el punto de cambiar el plan de estudios si no cambiamos la mentalidad del profesor. Pero yo le quiero agregar algo más. ¿Y cuál va a ser el punto de tener un gran plan de estudios y buenos docentes si los alumnos no cambiamos la mentalidad? Es decir, ya es notorio entre nosotros los comentarios que nos aventamos diciendo, no, pues ya, vete a esa materia porque te pasan fácil, o esta exposición la hice apenas hoy y mira, saqué 10, o este tipo de cosas. A partir de ahora, desde mi punto de vista, como los propios alumnos ya están en grabación, estamos criticándonos, ya no tenemos esa libertad de hacernos como niños chiquitos y ponernos allá en la banquita diciendo, es que el tal profesor es muy malo evaluando y no sé qué. No, ya tenemos responsabilidad y la estamos haciendo clara los mismos alumnos. En esa misma medida, yo quiero decir esto, que es entonces de que nada sirve un cambio al plan de estudios y a la mentalidad del profesor si no cambiamos nosotros como alumnos. Así que lo que se supone que quieren hacer para nosotros, pues no lo vamos a tomar. O tomamos el reto y nos hacemos responsables de nuestros errores, como ustedes vean. Bien, muchas gracias, Pavel, por tu participación. Que bueno, pues quienes acaban de participar, tanto Vale como Pavel, pues son estudiantes aún activos aquí de la facultad y bueno, sería interesante también escuchar la voz de un ex estudiante que bueno, en este caso está aquí acompañándonos Edgar Salvador Sanabria y nos va a hablar acerca de filosofía y autodidáctica. Adelante. Gracias. Agradezco la invitación a la maestra Laura. Perdón, cabe señalar que iba a participar otra compañera, Nancy, pero bueno, por causas de fuerza mayor no pudo estar presente, entonces a última hora hicimos la invitación aquí a Eddie, para los más conocidos, y bueno, pues también muchísimas gracias porque pues seguramente ahí a última hora tuviste que estar preparando esta participación y pues también muchísimas gracias por haber accedido. No, al contrario, estuve medio siguiendo algunas mesas, no podía completamente, pero se me hace un tema bastante necesario para la facultad, para la universidad incluso. Y también es muy interesante ver el contraste que hay entre las generaciones. Yo voy a hablar con mucha ventaja quizá a comparación de mi compañero, porque yo egresé hace 12 años de la facultad y hace 5 de la maestría, entonces ya tengo ratito que anduve por acá. También he estado en pláticas con Pavel mismo, con compañeros mismos de estas generaciones, en la que sí he recalcado que hay un cambio bastante fuerte en las generaciones. Entonces, yo sí voy a hablar desde mi experiencia dentro de la facultad, pero también desde mi experiencia quizá como profesor ahora en esta evaluación de la filosofía, porque me ha tocado dar clase en secundaria, preparatoria y universidad, en el sector privado, y es muy distinto cuando uno es evaluado en la filosofía a cuando tiene que evaluar filosofía. No es tan sencillo el asunto, no es cosa de, no basta con un ensayo, no basta con un examen, el examen quizá también es un poco contradictorio en filosofía, habría que ver cómo se aplica. Un ensayo también no te dice todo lo del alumno o la alumna, entonces en ese sentido yo voy a hablar primero de lo que yo viví en la facultad, de
del modo de evaluación. Y después lo que yo creo, a través de los años también, que no he estado tan alejado de la facultad en todos estos años, que es lo que yo creería que hace, no falta, sino que es necesario modificar y quise implementar para no llegar a un sujeto ideal egresado, porque eso también creo que creo que el plan de estudios, creo que el perfil de egresado es simplemente una especie de marco normativo al que se espera llegar, ¿no? Pero no es un objetivo, digamos, al que se tenga que llegar sí o sí, ¿no? O sea, sería muy interesante que todos egresáramos con perfil crítico, sabiendo redactar una tesis de 150 páginas, citar al derecho y al revés en APA, en Chicago, en lo que ustedes quieran, pero evidentemente todos tenemos distintas situaciones y habilidades y prácticas muy individuales por la historia de vida que tenemos, ¿no? En ese sentido, yo cuando entré a la facultad, pues uno entra, evidentemente, como ya lo repitieron aquí, lo han dicho antes, de un sistema educativo en el que hay muchas carencias, en el que el sentido crítico es el último que se implementa, ¿no? En la preparatoria no lo ve muy claro, y uno piensa que el problema es en la preparatoria. Luego cuando di clases en secundaria unos años me di cuenta que el problema está en secundaria y quizá mucho antes de la secundaria, o sea que el problema es un problema estructural muy fuerte, que no se va a remediar en un año, ni en 2, ni en 4, ni en la facultad, no se va a remediar aquí. En ese sentido, no se va a remediar solamente porque los alumnos reciban buenas atenciones y buen acompañamiento de los profesores, ¿no? En ese sentido es que decidí el título de que sea filosofía y autodidáctica, porque mi sospecha es que no solamente en filosofía, en cualquier carrera universitaria, creo yo, es igual de importante, tiene igual de peso el ser autodidacta que el tomar clase con profesor. Si solamente me limito a lo que estoy tomando en el salón de clase, a lo que me dan a leer mis profesores y profesoras, y una vez que egreso del semestre y me voy y me olvido completamente de la filosofía, de la lectura, pues evidentemente voy a regresar con bastantes lagunas, ¿no? Entonces creo yo que el ser autodidacta es una parte casi igual de fundamental que estar tomando clase constantemente, ¿no? Porque así es como uno va, digamos, profundizando en sus propias sospechas, en lo que a uno le interesa, lo que uno quiere hacer. Así es como se escribe una tesis también, ¿no? Con lo que a uno le gusta, lo que uno sospecha, y que esto también supone tiempo, ¿verdad? Evidentemente no todos los alumnos y las alumnas tienen el tiempo para hacer esto, ¿no? En ese sentido, a mí me gustó mucho cuando entré a la facultad porque la forma de evaluar de los profesores era muy flexible. A mí me llamaba mucho la atención, mucho, porque yo tuve compañeros y compañeras que tenían filosofía como segunda carrera, ¿no? Y eso era posible por la flexibilidad de la evaluación en la facultad, ¿no? Yo creo que sin esa flexibilidad, muchos compañeros que yo tengo, algunos ya dando clases aquí, no hubieran estudiado la licenciatura simplemente, ¿no? Entonces, ahora, que esa flexibilidad sea buena o mala, pues es lo que hay que valorar, ¿no? Pero yo creía que yo no pondría un examen para evaluar en filosofía. Yo un ensayo quizás sí, un comentario crítico también, una carta también, pero sobre todo desarrollar la habilidad de una redacción narrativa o en prosa constante y larga. ¿Por qué? Porque una vez que egresen de la facultad se van a tener que titular. Y aquí no hay examen Ceneval para titularse, ¿no? Hay que hacer una redacción, una buena redacción, una redacción clara, con argumentos, bien citada, que puede ser una tesis, una tesina, un artículo, una traducción, un informe académico, etcétera. Hay múltiples formas de titularse, ¿no? Y uno tiene que ir buscando de manera autodidacta cuál es la mejor forma que va a tomar para titularse. Hay quien le va mejor la traducción y está bien, hay que hacer una buena justificación de la traducción. Hay quien le va mejor un informe académico de su experiencia profesional y está bien, también hay que escribir un buen informe académico, ¿no? Sí o sí hay que desarrollar ciertas habilidades. Ahora, que estas habilidades se desarrollen en la facultad sí es una responsabilidad de esta. Yo también mucho tiempo lo comenté, lo he platicado también con compañeros y compañeras, que es muy notorio lo que acaba de decir Pavel. Yo entré a la facultad a mis 18 años, la media de mi salón eran de 22, 25 y muchos ya tenían muchas lecturas de por medio y yo venía en ceros. Entonces uno sí, evidentemente se hace chiquito de repente, ¿no? Cuando empiezan a citar autores en primer semestre, hablar de cierto término, etcétera, etcétera. Y uno dice, chale, pues creo que tengo que llegar a leer algo, ¿no? Para mí, saber de qué están hablando estos tipos. Pero sí tendría que haber, creo,
una especie como de evaluación diagnóstica, hablando de evaluación, una evaluación diagnóstica constante en la facultad, sobre todo con los de nuevo ingreso, para ver qué tipo de habilidades hay que desarrollar más en cuestión de lectura de comprensión, en cuestión de escritura, y sobre todo creo yo que es una parte fundamental que afortunadamente se está desarrollando ahora en este semestre sobre todo, que es la habilidad de dialogar lo que uno cree y lo que uno escribe y lo que uno piensa. Porque una cosa es que yo lo lea, lo entienda, otra cosa es que yo lo escriba y otra cosa es que lo comunique para ver si alguien me entiende, para ver si yo tengo claro lo que estoy escribiendo. Y eso no se logra más que en estos espacios, haciendo coloquios, participando en mesas, abriendo la voz a los estudiantes y sobre todo también lo que decían, pues se tienen que animar a participar. Porque también si yo exijo que se me remedie o que haya un acto remedial de la facultad, pues tengo que participar en ese acto remedial. Si no, pues simplemente son exigencias que van a quedar en el aire, por muy bonitas que sean. Entonces, sí tiene que haber este tipo de motivación. No sé cómo lo harán aquí en la facultad, pero es bastante complicado. Y es bastante complicado, repito, por este tipo de diferencia que hay entre los que entran con varias lecturas, quizá con una carrera ya hecha, y los que entramos pues porque me latió en la preparatoria y le entendía y vi que mi maestro me decía que estaba bien y pues me aventé a la facultad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se tienen que remediar. ¿Cómo? Yo creía que haciendo un semestre cero quizá, con estos alumnos y alumnas que tienen este tipo de carencias en escritura, con lectura de comprensión, creo que se mediaría un poquito el asunto para entrar a primer semestre y pues ya, mínimo, ya los profesores y profesoras saben cuál es el mínimo que tiene todo el grupo para, a partir de ahí, poner lecturas y pedir trabajos, ¿no? Se me haría ahí sí creo que sí se puede exigir cierto tipo de evaluación fija, ¿no? También quizás estaría muy interesante que hubiera una armonización de la evaluación por cuerpos académicos. No sé si en algún momento los profesores de aquí platican para homologar los requisitos, para homologar una rúbrica de qué es lo que se va a calificar en los trabajos y que también, como decía Pavel, si me dejan un trabajo de 15 cuartillas, yo sepa qué es lo que tiene que llevar el mínimo para obtener una calificación aprobatoria, ¿no? Son muchas cosas, como decía. Entonces, esta situación de la autodidáctica, le repito, a mí me parecería fundamental. ¿Por qué? Porque es un deber, sí, de la institución atender a los alumnos en situación profesional, en habilidades de la filosofía, en situaciones de salud mental, ¿no? Que afortunadamente se está poniendo atención también hoy en día, y sobre todo una cuestión de un ethos particular en la facultad. Esto quiere decir que sí, yo creo que esto pasó cuando yo estaba de estudiante, creo que sigue pasando y seguiría pasando aquí y en cualquier universidad, en cualquier salón de clase. Hay profesores que no les importa tanto dar su clase y hay profesores que sí les importa dar su clase. Y el motivo será cualquiera, ¿no? Porque los profesores también, y esto uno lo entiende hasta que está del otro lado de la moneda, los profesores también tenemos una vida, también tenemos problemas, también tenemos saturación de trabajo, también tenemos un chorro de cosas, ¿no? No solamente ustedes pueden ver que esos profesores aquí y piensan, pues mira, tiene una plaza, nada más de estas clases y pues seguramente tiene mucho tiempo y tiene toda la paciencia para revisarme y para buscarme, para buscarme y pedirme el trabajo, para buscarme y decirme tienes que hacer esto y otro. Pues no. ¿No? Bueno, no estamos en una preparatoria donde estamos persiguiendo a los chicos para pedirles cosas. A eso me refiero con que son habilidades personales que se tienen que desarrollar. Esto también es autodidáctica, ¿no? Autodidáctica es una especie de desarrollo de un hábito, ¿no? Que se hace para leer, para escribir, para darme mi tiempo, para separar lo que tengo que hacer y no tengo que hacer y sobre todo pues para saber qué estoy buscando yo. ¿Qué quiero yo con la carrera de filosofía? Quiero dar clase, ¿qué tengo que desarrollar? Bueno, si quiero dar clase, leo y me especializo en presentar mis trabajos ante un público, porque eso voy a hacer. Quiero ser un investigador, tengo que desarrollar mis habilidades de escritura constante y extensa, porque es lo que voy a hacer. Entonces quiero decir, si uno no reconoce personalmente lo que tiene que desarrollar como habilidad filosófica, es muy complicado que un profesor que me ve 2 veces a la semana me diga qué tengo que desarrollar yo. No sé si me entiendo, me voy a entender. Claro, es que ahí viene también la autoevaluación, tendrá que haber una autoevaluación cuando entre la carrera, después del semestre tendrá que haber una coevaluación
Eso también, esto lo implementamos en el salón en el que yo iba hasta octavo semestre porque vimos la necesidad. Pero nos juntábamos en un cubículo de la biblioteca, los que queríamos, y nos leíamos entre nosotros. Y ahí sí, ahí a rajatabla, y allá como a bote pronto nos decíamos lo que pensábamos de los trabajos. Y esa es la forma en la que con tus compañeros sí puedes medio mejorar, ¿no? Porque uno luego, obviamente si yo leí, no sé, 80, 100 páginas y escribí un texto de 10 páginas, pues lo voy a ver bonito, claro que sí. Pero si me lee el otro o la otra y me dice, oye aquí no está claro, oye aquí está mal citado, oye aquí no termina la idea, hay un salto de idea, aquí te contradices, pues evidentemente eso ayuda en una coevaluación, que se puede hacer de manera, digamos, de manera oficial o no oficial. Y la otra que tendría que ver también, pues ya es la evaluación, ya sobre todo eso tendría que ver una evaluación ya del docente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que es bastante complicado evaluar la filosofía, no es cuestión tan sencilla. Un ensayo te dice mucho, pero sobre todo creo que la evaluación constante, y esto también quiero hacer mucho hincapié aquí, porque pasaba cuando yo estaba en la carrera, y por lo que he escuchado de compañeros de estas generaciones, sigue pasando, y que ese fue uno de los motivos por los que implementamos el coloquio de estudiantes que acaba de pasar hace un poco, es que hay mucha timidez para participar en el salón de clase. Hay una participación bajísima. Cuando yo iba en la carrera era una participación muy baja. Éramos 3 secciones de 30 cuando yo entré en primer semestre, éramos muchos, entramos casi 100. Terminamos en octavo semestre 25, 26. Y de los 25, 26 participábamos 5. Entonces, ¿cómo un profesor puede evaluar constantemente a los alumnos y alumnas si no hay una participación en clase? ¿No? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de yo como alumno o alumna para con la materia? Que si tengo un problema personal, que si trabajo, no sé, lo que ustedes quieran, yo como les digo, del lado del profesor no lo entiendo completamente. Si yo veo que un alumno nunca participa, no me entrega trabajos y no me dice nada, ¿yo qué voy a pensar? Pues no le interesa. ¿Sabes qué? Pues no sé, no me dice nada, pues yo no soy adivino, pues evidentemente lo voy a reprobar. Pero si el alumno viene y me dice, profesor, tengo este problema familiar, sabe que trabajo, no puedo leer bien, ya tengo un antecedente para saber cómo evaluar constantemente al alumno, ¿no? A eso me refiero con que no somos adivinos como profesores para saber los problemas que hay en cada persona, ¿no? Entonces, la evaluación se da constantemente en clases también, y más en filosofía, porque la forma de hacer filosofía es en diálogo, no hay otra forma de hacerlo. Y luego también me pasaba ahí en mi generación que había quien se quejaba de los monólogos de los profesores. Y hay monólogos porque no hay participación. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Una lectura del texto? Pues no, hay que hacer filosofía participando y dialogando. Y eso implica, como yo les digo, lectura. Implica análisis, implica toda una comprensión del texto que se pone a prueba en el salón de clase. Entonces, cada clase tendría que haber cierto… El profesor, obviamente, como somos poquitos en la facultad, nos ubican. Claro que nos ubican. Y sabe quién participa y quién no participa. Sabe quién viene y quién no viene. Entonces, es una forma bastante importante de la autodidáctica, yo formarme para tratar de desarrollar esas prácticas. Ahora, si yo veo que un texto no se me da, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarme a mi profesor, acercarme a mi tutor o tutora, que es lo que tienen ahorita ya y funciona muy bien. No sé si funciona bien, pero a mí sí me funcionó bien. A mí sí me funcionó muy bien. Mi tutor fue Beto y sí me pedía mis ensayos y me los revisaba y todo. Entonces, pedir ayuda, claro, pedir ayuda, porque no hay otra forma también de avanzar, ¿no? Luego no tenemos un chip bastante individualista en la facultad, ¿no? Esto de que yo ya leí, yo me codeo, yo le hablo a tal doctor, es que yo ya leí tal cosa, y entonces parece una especie de competencia que también creo que es lo que hace mucho daño a la facultad, ¿no? Entonces, si no hay una especie de lazo común para avanzar como grupos, para lograr un objetivo, pues esto va a seguir así. Y lo que yo rescato mucho actualmente del plan de estudios de esta nueva, ahora que entró el doctor Villa, pero que también entiendo que esto lleva mucho tiempo de planeación, es que hay una apertura, que esto no pasaba antes, ¿eh? Yo los instauraría a que aprovechen esta apertura que hay de la dirección y de los profesores a tener un diálogo más horizontal. Porque eso sí, cuando yo estaba en la facultad, ya no están ahorita muchos profesores y profesoras, pero sí era una cosa bastante complicada que se daba con ciertos profesores o profesoras nada más, de poder abordarlos fuera del salón de clase. Siempre había como una especie de
híjole, sí lo saludo, pero no le comento nada porque luego, pues, no, o sea, yo qué le voy a decir al doctor, ¿no? Si en clase, no entiendo lo que leo, no participo en clase, pues no le voy a decir nada. Entonces, lo saludo de lejitos y ya, ahí nos vemos. Y ahora sí hay una apertura bastante fuerte, sobre todo para abrir la participación al estudiantado, que eso tiene que valorarse y tiene que retenerse y tiene que motivarse constantemente, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, como lo repito, ver gente de primer semestre aquí, de segunda hora, ver gente de tercero, de quinto y obviamente de séptimo, octavo, pues tienen que estar aquí de a fuerzas, ¿no? Pues, si no, ¿cómo? Pero sí es una tarea bastante personal, creo yo, que se da con el fruto del compañerismo y de los lazos de comunidad. Si veo que el profesor tiene la disposición de ayudarme, claro que lo voy a tomar. Evidentemente el profesor no tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Como repito, para atender mis necesidades muy personales. Tengo compañeros y compañeras con las que puedo hacer lazos y evidentemente también tengo yo mi propio camino que recorrer, mi propio camino que sanar, como ustedes también dicen. Y ahí pues es responsabilidad de uno mismo y de uno misma. Y que también la carrera, esto lo decía Adán, que también me parecía un dicho bastante certero, que quizá la carrera de filosofía no es de velocidad, sino de aguante, ¿no? Es de aguante. Entonces yo tengo que ir, digamos, valorando dónde sí puedo, dónde no puedo, y en este punto creo que la reforma del plan de estudios da en el clavo para una problemática que había antes, que era el hecho de que si yo no podía, me salía y me tenía que esperar un año para volver a entrar a la facultad. Y ahora ya no, por eso digo, hay bastantes aciertos, hay muchas aperturas hoy en día y creo que hay que valorarlas como alumnos. Yo ya no soy alumno, pero sí les invitaría a que haya una revaloración y sobre todo una responsabilidad, como lo decía Valeria, con lo que me toca a mí, ¿no? Con lo que me toca a mí como alumno y ya. Muchas gracias. Bien. Bien, muchísimas gracias, Eddie. En verdad, gracias. Es muy valioso escuchar cada una de las aportaciones de lo que nos están compartiendo, ¿no? Repito, como estudiantes activos y como estudiante ya egresado. Y bueno, han dicho cosas muy, muy interesantes. Así que pues vamos a abrir la discusión, el diálogo, los comentarios, algunas preguntas que quieran hacer hacia el público ahora. El público. Ok, yo también soy público de esta mesa, a mí me encanta, justo, este es un tema que he hablado mucho con Pavel, casi no he tenido oportunidad de hablarlo contigo, pero estoy completamente de acuerdo y aquí voy a agregar al diálogo algo que se me olvida, que yo lo tengo tan por sentado que se me olvida que no todo el mundo tiene presente, pero que encontré en las ponencias de mis compañeros de esta mesa. No podemos hacer responsables a los profesores de nuestras irresponsabilidades y de nuestras necesidades. No podemos hacer responsables a los profesores de nuestras fortalezas ni de nuestras necesidades. ¿A qué voy? Justo estoy de acuerdo en esta parte autodidacta de la filosofía y estudiar filosofía. Considero que como estudiantes no podemos hacer responsables al profesor de todo nuestro aprendizaje. Sí es importante hacer las lecturas y hacer ejercicios de autoconciencia. Si necesitas hacerlo con tus compañeros, hazlos con tus compañeros. Si necesitas por X o Y figura de autoridad y la ves nada más únicamente en el profesor y en el tutor, adelante. Pero haz los ejercicios, reconoce tus necesidades, tus habilidades, qué aptitudes tienes que desarrollar, como decía Pavel. Y por favor, estudiante, te lo pido, no solo te conozcas a ti mismo, cuídate también a ti mismo. Nadie te va a cuidar mejor que tú. Al menos eso es lo que yo me digo y eso es lo que me gustaría aportar. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar acá del público? ¿Qué? Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones realmente muy interesantes. Filosofemos, damas y caballeros. A ver,
Es una pregunta que se me ocurre y realmente creo que sí tiene talante un poco como más una problemática filosófica. No es la primera vez que se habla, digo, e insisto, por favor, en subrayar en la riqueza de sus aportaciones, pero hemos escuchado ya varias veces una serie de exhortos a la responsabilidad, lo cual ni modo de no aceptarlo, en principio, y también una serie de exhortos al cambio de mentalidad, pero esta pregunta espero que no suene tan rara. ¿Cómo se cambia una mentalidad? Lo digo por esto, o sea, una podría pensar que allí adentro, fíjense cómo trato de articular la idea, por favor. Una podría pensar que allá adentro hay algún tipo de instancia que es la que decide, de algún modo, si se vuelve responsable, no responsable, si se vuelve hacia una mentalidad abandonando otra. Bueno, pero ahora escuchen qué tan metafísico suena eso. Yo creo que ahí, cuando hablamos de esta manera, probablemente estemos adquiriendo compromisos más o menos ontológicos con algún tipo de idea acerca de la subjetividad que, por más que digamos cosas horribles de Descartes, no deja de rendirle cierto homenaje. O sea, como si hubiera por ahí alguna especie de instancia suficientemente, digamos, autónoma en su sustancialidad, perdónenme que hable de esta manera, como para tomar decisiones fuera de otros determinantes. ¿Y en qué determinantes estoy pensando? Estoy pensando como mínimo en temas de los que abordaría Pierre Bourdieu, por ejemplo, al hablar de los famosos capitales. Sí, se llega a la facultad, creo que Eddie comentaba algo al respecto en su intervención, se llega a la facultad, pero con mayor o menor ventaja en varios sentidos. Hablando como este señor Bourdieu, podríamos pensar en que hay gente que llega con mayor o menor capital cultural y con mayor o menor capital económico, que eso a final de cuentas también implica algo, y en lo general con mayores o menores tipos de capitales simbólicos. Bueno, y lo peor de todo eso es que de alguna paradójica, y quiero pensar que dialéctica manera, eso puede permitirle o no a las personas, o mejor dicho, hablando en términos graduales, permitirle más o permitirle menos a las personas tener condiciones, digamos, de partida, justo para entenderse como un sujeto responsable y justo para entender que eso, que ve como la naturaleza de las cosas, que ni siquiera se lo plantea porque parece ser la realidad así de manera inmediata, tal como nos es dada, etcétera, es una mentalidad. Y que siendo una mentalidad, bueno, salió de alguna parte, de las mentes, ¿no? De las personas y claro, de su praxis. Bueno, entonces, ¿cómo se cae? Si esto no es tan natural como parecía, ¿me conviene o no me conviene? ¿Vale la pena que me quede en esto o no? ¿O lo cambio? ¿Cómo cambio esa mentalidad en mí? ¿Y de dónde salió esa mentalidad? O sea, yo no nací con esta mentalidad. Yo cuando nací ni siquiera tenía mentalidad. Seguramente la adquirí respirándolo en el ambiente o algo por el estilo. ¿Cómo y a qué precios puedo yo plantearme la necesidad de cambiar una mentalidad? Esto, vaya, lo digo porque me recuerda un poquito a la fenomenología del espíritu, lo que hemos comentado en alguna ocasión muy superficialmente, de manera inevitable. Eso es un campo de batalla y la misma autoconciencia a la que aludía hace un momento nuestra amiga, la señorita Vale, la misma autoconciencia aparece a trancazos en la fenomenología del espíritu. En realidad no es algo con lo que contemos de antemano como para que yo tranquilamente me pueda decir a mí mismo, oye, a mí mismo, agarra tu autoconciencia y vuélvete responsable. No se me figura que sea tan simple. Y lo pongo en esos términos. Bueno, gracias. Pues también agradeciendo sus exposiciones.
Y yo para una pregunta muy simple, y habría más cosas que observar, pero también ya para no extender y si hay más participaciones, se ha hablado en varias ocasiones, en otras mesas y aquí también de responsabilidades, ¿no? Obviamente las de los profesores, profesoras, que cuando se habla de esto de evaluación, de cuestiones didácticas, ¿no? Pues tenemos la responsabilidad de actualizarnos, de cambiar, de no estar siempre en lo mismo. Ya el doctor Di Pierro, Carlos, ha dicho en varias ocasiones que hay profesores que tenemos un año dando clase y los demás años repitiendo lo mismo porque nunca aprendimos a hacer las cosas de manera diferente y que también nosotros muchas veces lo que hacemos es un poco reproducir la forma en que nosotros mismos fuimos educados como estudiantes, ¿no? Porque nunca tuvimos una formación pedagógica, didáctica, explícita, como no sean cursos y lecturas quizá aisladas. Pero a lo que voy, me gustaría en el caso de estudiantes, cuando se habla de responsabilidades, ¿cuáles son las de los estudiantes? Es decir, ¿cuáles serán sus responsabilidades? Ya de alguna manera Pavel también ha dicho, bueno, que se requiere pues, reconocer esto, ¿no? Y no, porque yo he comentado aquí muchas veces que, claro, hay responsabilidades mínimas que a veces no se cumplen por diversas razones, por ejemplo, la asistencia a clase, ¿no? Es una responsabilidad mínima que puede ser que no se cumpla y un profesor no puede ser tan pues, crudo, pues, y tan, ¿cómo diríamos?, riguroso como para decir, no viniste a mi clase, pues entonces te pongo tu faltota y según el reglamento no tienes… Digo, se vale hacer esto porque el reglamento dice que si un estudiante no viene al 80% de las asistencias a un curso, no tiene derecho a examen, no sé qué. Yo entiendo que en la facultad habrá profesores que hagan esto, ¿no? Muchos no lo hacemos, sabemos que mucha gente no puede asistir por muchas razones diferentes y se vale, ¿no? Pero digo, aparte de esto, ¿qué más tenemos? Tienen obligación los estudiantes, porque creo que así sería un diálogo interesante entre profesores y estudiantes. ¿Cuáles son mis responsabilidades como profesor? ¿Cuáles son las tuyas como estudiante, ¿no? Porque… claro, debemos cargarle la mano al profesor que es el principal responsable, ¿no? Porque es el que tiene, digamos, a su cargo el desarrollo de un curso y que estas finalidades y esos objetivos del plan de estudio se cumplan, bla, 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 pero nada más preguntarles en su opinión algunas de ellas, de estas responsabilidades, ¿no? Y otra cosa, lo que comentaba también luego Eddie, que ya tiene él esta visión de lo que es estar de ambos lados de la cancha, ¿no? Bueno, estar en la cancha y de espectador, se puede decir, ¿no? Del otro lado. Yo comentaba aquí que luego hay estudiantes muy, pues sí, muy laxos, muy tranquilos, muy, ¿no? Y cuando se vuelven profesores son la mar de rigurosos y de exigentes y uno dice, pues este cuate era de lo más, ¿no? Y ahora resulta que es decir, ¿cómo otra vez cuando estamos en un lado de la cancha, ¿no? Tenemos cierta visión que nos hace sacar ciertas ventajas, exige ciertas responsabilidades y nos quejamos de cuando las exigen de nosotros y cuando estamos del otro lado, que es como por arte de magia, ¿no? Cuando ya te contrata para ser profesor, entonces ya estás del otro lado de la cancha, entonces ya tienes que pensar en las responsabilidades de profesor y a veces no lo hacemos y se acaban convirtiendo en verdaderos monstruos, ¿no? Que hemos hecho egresar de aquí, porque hay profesores realmente que son egresados de aquí que son, pues uno dice, no, pues qué pena, ¿no? Eso no lo vio aquí. Entonces, no sé de dónde lo sacó, y digo, es como, no, cómo falta este diálogo, ¿no? Para justamente hablar de cómo vemos las cosas de ambas canchas. En la mesa están 3 estudiantes, pero tú, ya como profesor, todavía Pavel y Valeria les falta algún camino, si es que van por ese camino también, pero ojalá que no se vuelvan aquello de lo cual luego se quejan tanto, ¿no? Gracias. Va a ser muy confesional lo que diga, porque yo empecé a dar clase en 3er semestre y debo decir que pobre de mis alumnos, fueron mis primeras víctimas, pero realmente quien ganó con esta experiencia pues fui yo, porque verdaderamente cuando me impuse la obligación de hacérmelo claro a mí para hacerlo claro a los demás, es que yo realmente puedo decir que aprendí filosofía, es decir, sin la experiencia y por eso me atrevo a decirles que aunque den clases gratis en el semestre que estén, yo creo que eso les va a ayudar muchísimo a su formación, ¿eh? Yo creo que cuando hablamos de pedagogía aquí, recuerdo que la maestra que nos daba pedagogía
nos daba lecturas como Freire, por ejemplo. Sí, la maestra Lucinda Rivas, perdón, sí. Pero era un autor que pues sus tópicos estaban dirigidos a gente que no sabía leer, ¿no? Y así una serie de pedagogías artificiosas, por lo menos me parece que no tomaban en cuenta el tipo de magisterio que nosotros ejercemos y cómo lo ejercemos. Entonces, ¿cómo aprende uno a dar clase? En el curso de pedagogía fue lo último que yo aprendí. Esto lo hace uno pues echando a perder. Pues sí, la verdad es que mis primeros alumnos seguramente tendrán muchas quejas de mí y los últimos también, yo creo, pero así que si algo con sentido les puedo decir, y estoy no solamente hablando de cómo adquirir experiencia profesional en uno de los campos pues, que con mayor incidencia tiene un egresado de filosofía, es que den clase desde la primera oportunidad que tengan, porque pues así es realmente como uno aprende, ¿no? Es la facultad de transmitir conocimientos, es pues algo que se aprende ejercitándola. Ningún curso de pedagogía va a sustituir esto. Entonces, éntrenle a la experiencia de dar clase. Para mí fue terrible porque, pues, no sé, creo que tenía 20 años y me enfrentaba a un público pues, que tenía 2 años menos que yo, preparatorianos además. Y pues yo recuerdo que el momento en que finalmente para mí fue pues de mayor claridad en lo que estaba haciendo fue cuando empecé a dar clase. Y en los 2 semestres previos tenía crisis vocacionales terribles y no sabía si debía continuar o no. Entonces cuando para mí fue el parteaguas dentro de mi formación, fue justamente en este momento en que empecé a dar clase. Bueno, pasando a otro tema, no hemos hablado de las bibliotecas o de la biblioteca. Cuando yo era estudiante no teníamos biblioteca. Había maestros incluso que vendían los libros en el auditorio, los que se robaban de la biblioteca. Sí, tú debes recordarlo. Y, o sea, estábamos en el grado Xerox de la escritura, como decía, o sea, la fotocopia, parafraseando el libro de Roland Barthes, ¿no? El grado Xerox de la escritura era tener en tu casa un legajo de fotocopias, y los que teníamos ahí el privilegio, porque ya trabajábamos, de comprar libros, pues bueno, más o menos la librábamos. No saben ustedes las circunstancias tan favorables que tienen ahora. No es la mejor biblioteca del país en materia de filosofía, seguro, pero es una herramienta a la que son espacios casi muertos. Yo no veo cómo podamos transformar nuestras prácticas de aprendizaje sin aludir a la biblioteca. Entonces, yo creo que ustedes, alumnos, nosotros también debemos poner más énfasis en esto. Ahí está la tradición. O sea, todo lo que en materia de filosofía se ha escrito, más o menos ahí lo tenemos. El mundo 3, como dice Karl Popper, ¿no? Dice Popper que si el mundo se destruyera, el mundo físico, el mundo de las instituciones, pero si una biblioteca sobrevive,
el mundo se puede reconstruir a partir de esa biblioteca. Y creo que no lo sabemos o no tenemos conciencia de lo que significa una biblioteca, sobre todo para nosotros, para esta comunidad. Hola, mi nombre es Aleida Yunuen y yo soy egresada de esta facultad también. Y bueno, ahorita al final cuando el profesor Carlos estaba mencionando de cómo cambió esta mentalidad y hasta cómo llegó esta mentalidad a mí, me acordé mucho que justo el tema de estas charlas iba a ser mi tema de tesis, se suponía, la evaluación en filosofía, porque justo empecé así, ¿no? Como pensando en todo lo que ya se habló en esta mesa y en la anterior, así de que, pues, problemas que veía con mis compañeros o aptitudes que yo les veía que luego no eran reconocidas o así, ¿no? Y como que la verdad me salí de ese tema porque pensé como, pues ya hay un buen de cosas, o sea, como escritas sobre qué reformas se podrían hacer en la educación, bla, 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 ¿no? Y pues más como acá del lado filosófico. Y me empecé a meter como más como justo en estas preguntas de qué se puede hacer para cambiar esta mentalidad, ¿no? Y me acuerdo que como que mucho me ha llevado a pensar que la única o la mejor manera en el que el ser humano aprende es con el ejemplo, más que como si te lo dicen o así o te exhortan, ¿no? a la responsabilidad o bla, bla, bla. Y me quedé pensando en que una buena respuesta a esto es como, pues por ejemplo ahora que ya tenemos el plan de estudios así como más planteado y que los veo a ustedes chicos, chicas, o sea, es como, ay, ¿por qué yo no hice eso cuando estaba aquí? No, o sea, de verdad, como, ¿por qué no hablé como ellos así, fluido con lo que pienso? Y digo, pues sí, es que había, pues en parte sí, justo el miedo, ¿no? Como, ay, es que yo no puedo citar a tal autor o yo no puedo referirme tan certeramente a lo que dijo en tal libro, en tal apartado, ¿no? Y como que esos miedos, pues, veo que son como en común, ¿no? De más estudiantes de aquí de la facultad. Pero justo también digo, bueno, o sea, si hubiera venido y hubiera visto a chicos así hablar, pues hubiera dicho, mi voz también puede ser escuchada, ¿no? Y pues ya como, o sea, creo que mi comentario iba más a justo esta experiencia, pero que ahora veo que podría haber sido más fácil entender o hasta como hacer esta autoevaluación de mí misma, viendo a alguien hacerla, pues, ¿no? O que me hablaran de su experiencia del tema. Entonces, pues bueno, eso es como lo que quería aportar, que a lo mejor es por ahí, o sea, como que no hay que pensarle tanto en sí y las dificultades estructurales y bla, 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 sino como, bueno, déjenme les digo, ¿no? Les comparto las soluciones que ya hay ahorita, porque pues sí también con la maestra Laura justo fue con quien me tocó empezar un servicio social. Terminé desafortunadamente, pero así como dando clases en la prepa 3 y sí fue como wow, o sea, ya esto ya es muy diferente a lo que pensaba, pero también fue justo como, ok, ¿qué necesidades tengo yo? Que pues que creo que a lo mejor ellos también como alumnos las van a tener, ¿no? Y como que sí, pues pienso que muchas de mis clases esas hablé desde mi experiencia y luego al final de la clase pues teníamos como una autoevaluación, ¿no? O sea, más bien ellos me evaluaban mi clase y yo me acuerdo mi primer clase que estuve así como de chin, es que no, a lo mejor no llegué mucho a la información que quería dar, ¿no? O así. Y resultaba que mis papelitos de mis alumnos pues eran como, estuvo muy interesante, me gustó que habló de muchos temas o me gustó que me preguntó o así, ¿no? Entonces, pues sí, que todo esto está bien chido, la práctica pues, ¿no? Ponerse a practicarlo en serio. Pues ya, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Allá en la mesa? Yo también quiero participar, pero vas, vale. Perdón, es que me entusiasman mucho estas participaciones. Este tema, nuevamente, lo he hablado muchas veces, me encanta hablar de este tema, entonces… el licenciado justamente empezó con una pregunta que, uy, no, sabrosa, ¿cómo se cambia la actitud? ¿Cuál es el precio de cambiar tu mentalidad?
voy a tratar de ser breve, no me va a salir muy bien. Para mí, el cambiar una actitud implica destruir un orden para crear un orden. Destruir mi mundo para poder volver a construirlo. Yo, por ejemplo, esto lo hago desde muy chiquita, entonces comprendo completamente el miedo de estar aquí. Yo ya me quiero ir corriendo, pero también es dentro de ese orden, por ponerlo, ¿no? Como ejemplo, hay un orden, ahí tienes una vida en la cual está esta parte en la que una mesa te intimida. Nada va, no puedes simplemente decir, el día de mañana me voy a despertar y voy a dejar de tenerle miedo a la mesa. No va a pasar. Tienes que enfrentarte a la mesa. Mi postura aquí es ser guerrera y voy a destruir mi propio mundo y voy a destruir mi propia actitud y mi propia pasión. Y ahora ya me sigue dando nervios, tiemblo cuando agarro un micrófono, pero agarré cuando ya se quedó el vacío del miedo que estaba ahí ocupándolo, llegó esta nueva actitud de me la voy a disfrutar, voy a hacerle plática y Pavel, agárrame. Encontré mi forma de enfrentarme a ese miedo y creo que es parte de cómo cambias la actitud. Primero tienes que destruir esa actitud que requieres cambiar y encontrar otra que te sirva. Ahí me puedo meter en muchos presupuestos. Yo considero que hay aptitudes que me van a servir, hay aptitudes que necesito destruir y agarrar unas nuevas. Y creo que también en esa parte favorezco la idea de un ejemplo. Pero también tienes que aprender de dónde sacas ese ejemplo. Y en cuanto a las responsabilidades del estudiante, agárrame, Pavel, porque me voy. Son tantas, considero que son muchas. Yo quisiera resaltar la de, como estudiante necesito saber qué implica para mí aprender. Me molesta a unos niveles que me digan que un profesor no es bueno nada más porque no le comprenden, pero es como de, y tú, o sea, es que no me agrada ningún profesor porque no le entiendo a ninguno, pero es que tú acaso, Pavel, ¿sabes qué implica que alguien te enseñe? O sea, ¿sabes cómo aprendes las cosas? Es muy distinto decir, no me gusta la clase de un profesor, a decir, es que el profesor Cortés es mal profe porque habla mucho. Es muy diferente a decir, yo requiero decirle al profesor Cortés constantemente de que me haga dibujitos en el pizarrón porque si no, no me ubico. Yo necesito que me hagan dibujos para entender, o yo necesito que el profe me vuelva a explicar este tema. Necesito que me replantee la pregunta, necesito que el profesor Bustamante me pase un texto sobre el tema, porque no le estoy terminando de entender. Hay muchas formas en las que nos pueden enseñar, pero a veces no sabemos como estudiantes cuáles nos funcionan. Yo veo que hay compañeros míos que se frustran por hacer un apunte y es como de, ¿y te has planteado otra forma de apunte? ¿Te has planteado explorar las formas en las que un apunte te puede enseñar? No sé si me explico. Yo, por ejemplo, no hago apuntes de párrafos como los que hace Pavel. Los míos son infografías porque sé qué es lo que me funciona. Sé cómo aprendo. Entonces es parte de lo que considero que nos toca como estudiantes comprender cómo es que aprendemos. No todos lo saben y ya. Quedo ahí porque si no me voy a extender mucho. Adelante, Pavel. Sí, yo tenía pensado que te ibas a extender, así que le supe, ¿no? Justamente con profesor, el comentario que hizo, pues lo detecté porque estamos en filosofía de la educación y dije, ya sé por dónde va. Y ahora, ¿cuál es la respuesta que le puedo dar? No sé. Acuérdense que ese tema lo vimos con la teoría crítica y la teoría crítica no propone. No, ya hablando en serio. Le diré, fíjese, es curioso. ¿Cómo cambiar esta mentalidad? Le diré desde mi experiencia, mi completa experiencia. Toda mi vida desde la primaria el mundo, entre comillas, me enseñó que ya estaba dado como algo así en sí mismo.
y que era este mundo, el de la irresponsabilidad. Hablar con mis compañeros de la primaria era, no hagas tarea, o si no revisan, o era normal, era común que tú te intentabas esforzar y sacabas lo que podías y el pendejo que no hacía nada sacaba más que tú. Desde la primaria eso me pasaba. Y fue esta especie de representación del mundo ya es como es, y cómo es injusto. Así, vívetela. Hay una frase que a lo mejor ustedes reconocerán que se llama el que no tranza no avanza. Es eso, ¿no? El mundo ya ha dado como algo irresponsable. Y no me voy a poner yo acá como alguien que ya se la sabe de todas, todavía rastreo estas irresponsabilidades que tengo desde primaria, que solo se hicieron más grandes en secundaria y en prepa, por esta especie de idea de que el mundo ya es como es y yo solo tengo que seguir la injusticia que hay, porque si no, pues no voy a progresar. Pero pues ahora aquí estoy, ahora sí hago mis tareas, ahora intento hacer mis lecturas. ¿Qué pasó? No le puedo decir así como cómo cambiar la mentalidad de una a otra, porque el mundo, si yo hablo con mis compañeros, si ustedes hablan con mis compañeros en calidad no de amenazar, sino de saber, verán que es lo mismo, que ellos vivieron la misma situación que yo, que sus papás, sus profesores, sus amigos les dijeron, así hazla, porque así es el mundo. Pero insisto, ya estoy aquí intentando hacer las cosas, y cómo cambié en alguna medida, pues con interés. Si no es hasta que no veo que quiero hacer las cosas porque quiero, un poco por lo que decías, porque me quiero poner en mi plan, es que no lo hago. O sea, en la mentalidad no se deposita nada, simplemente tiene que haber algo, una especie de voluntad, pero también un deseo, si no, pues ¿qué? ¿Me explico? Espero sea la respuesta. Y profesor Cortés, yo sabía que acá a mis ojos ya se iba a aventar muchas, porque si yo le digo todas las responsabilidades del alumno, si quiere un día hablemos de eso, también porque como alumnos nos mamamos, porque sí pasa, pero si le pudiera decir así como las más importantes, ya Eddie ya dijo el autodidactismo, ya se ha hablado desde hace mucho, usted estuvo en esa mesa en la que mucha de la filosofía la aprendes por ti mismo, en algún sentido. Y no quiero revitalizar ese debate que estuvo bueno, ¿verdad, Uriel? Pero la cuestión es, hay otra responsabilidad, y esta la voy a tomar desde lo que dijo la profesora Vania en la mesa. Cito, porque me gustó la frase. Toca pues al estudiante en filosofía tener en claro que lo que no se enseña se pierde, por lo cual debe estar listo para relacionarse con sus congéneres y compartir su quehacer. Aunque no esperamos al estudiante dejarlo todo, es decir, que él pueda subsumir todas sus ausencias, esos son corchetes, yo lo puse. Pues, ¿cuál sería nuestra razón de ser como profesores de la facultad? Es decir, sí, la responsabilidad está en dos ámbitos, y esos dos ámbitos se relacionan, y esos dos ámbitos son docente y alumno. ¿Y qué implica eso? Que las responsabilidades más importantes que tengo como alumno no son solo consigo mismo, es decir, llegar temprano, entregar las lecturas, hacer tarea, sino con el docente. Si yo le empiezo a faltar el respeto, si no me interesa lo que haces, y entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál sería la responsabilidad más importante si no es con los otros, en grosso modo? Y pues sí, Víctor Pineda, espero algún día dar clase, le informo cómo me irá, porque yo sí quiero dar clase, pero entiendo, soy hijo de profesores, yo sé que está pelado. Bien, ¿alguien más del público? Ok, Eddie. Sí. No, nada más para contestar un poquito las preguntas. En la pregunta de la mentalidad me parece que todavía hay un supuesto medio monista el asunto, ¿no? Porque cambiar una mentalidad de una generación o de un grupo se me hace algo bastante complicado, si no es que imposible. Creo que depende mucho de la circunstancia de cada escuela, de cada salón. Cada grupo tiene su personalidad, ¿no? Y cada grupo tiene sus elementos que dices, con este tengo que ponerme rígido y con este sí puedo charlar, ¿no? A este sí podemos platicar más, aquí sí se puede dar un diálogo que cambie la mentalidad del personaje, ¿no? del educando, como le quieran llamar, y aquí de plano no se puede hacer nada. Y uno va, digamos, va priorizando ciertas cosas, ¿no? Y le repito que depende mucho del salón. Lo que decía el doctor Pineda es muy cierto. De repente uno le sale el sujeto autoritario que no conocía cuando daba clase. ¿Por qué? Bueno, yo tuve un salón en prepa de 60 alumnos. ¿Qué haces ahí? Das segundo grado de secundaria. ¿Qué haces ahí? Bueno, esas preguntas de la responsabilidad, de la conciencia, etcétera, son preguntas de segundo o tercer grado ya, que si las abordas está chido y si no, el punto aquí es, hay un sistema educativo que sí te exige ciertas cosas, hay grupos que te exigen ciertas cosas también y que uno va casi de manera casuística, ¿no? Dando la clase
Y uno ya con los años como que va agarrando la onda de, ya se va a identificar qué grupo sí se puede y qué grupo no se va a poder, ¿no? Entonces aquí en la facultad también me parece que puede pasar algo similar. También sabes con qué grupo a lo mejor hay un diálogo más fructífero, con qué grupo de plano, repito yo, si no se lee, si no se participa, pues entonces no hay otra forma más que preguntar, dar el monólogo y un ensayo al final, porque si no, ¿cómo le haces, no? O sea, no vamos a ponernos a evaluar con un rally filosófico porque es una actividad recreativa esa, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor podría evaluar, quizás sabes que va a haber un coloquio de estudiantes, manda tu ponencia y como la presentes, pues puede ser parte de tu evaluación, podría ser una forma que se alterna, ¿no? Pero buscar otras formas sería muy, muy complicado, creo yo. Bien más. Una última participación allá atrás con… también, perdón. Sí, sí. Bueno, hasta aquí yo todavía alcanzo a percibir todavía al profesor como esta figura de autoridad y si aquí, por ejemplo, ya se ha hecho el señalamiento de que se trata de dar una sacudida a partir justamente de esta próxima implementación de esta reforma y que también los profesores están en esa actitud de cambiar un poco la manera como se venía trabajando hasta ahora. A mí sí me gustaría recalcar ciertos puntos que incluso ya también la maestra Coco señaló, pero decir también que no es nada más esperar a que entre al salón el profesor y es el que les va a enseñar, porque esa también es una actitud errónea de parte de ustedes. Yo creo que el conocimiento a estas alturas se debe concebir ya como el conocimiento se tiene que dar por parte de todos. Ni siquiera es la relación profesor-alumno, sino que debe ser una generación de conocimiento colectivo. Que no esperen a que llegue el profesor y me enseñe, sino que yo tengo que llegar y saber también qué voy a aportar. Y esta cuestión de hacer jugar más que esta figura fuerte del profesor, ayudar de un alumno a otro. O sea, como ya aquí también se ha señalado, hay por supuesto alumnos que vienen mucho más preparados, que han leído más libros, que han tenido otro tipo de experiencias vitales, que saben por qué están aquí en la facultad y hay otros que todavía apenas lo van a descubrir. Y yo creo que si se empieza a trabajar de manera colectiva, ¿no? y de empezar a trabajar esta cuestión de las evaluaciones entre alumnos, yo creo que también va a aumentar un poco más el compromiso y la responsabilidad de los alumnos. No esperar nada más a esta relación vertical que va a llegar a imponer el profesor, sino tratar de organizar cómo se puede trabajar de manera colectiva en la construcción del conocimiento. Pues creo que yo he visto esto que dice la profesora Eugenia de apoyarse entre alumnos. Yo cuando estuve en la preparatoria, los maestros sabían quién eran los aplicados de cada grupo, ¿no? Siempre había una o dos personas que sacaban 10 en cada grupo de la preparatoria y eso los maestros los ubicaban. Pero había un grupo donde todos sacaban 9 y los maestros decían, ¿por qué en ese grupo todos son aplicados? O sea, qué raro, no hay dos personas que son los aplicados del salón, son todos. Y es que en este salón todos se explicaban entre sí, todos se apoyaban. Entonces yo de eso me di cuenta, dije, qué padre que en ese grupo haya apoyo entre alumnos, no solo de los profesores, sino que todos se hacen cargo de enseñarle a todos. Y es cierto, hacer eso de que puedas buscar a otro alumno y no solo un profesor tiene buenos resultados. Yo lo vi en la preparatoria.
Bueno, nada más, yo quisiera comentar por último, creo que esto se puede resumir, podríamos sintetizarlo en dos palabras muy importantes, que son responsabilidad y compromiso, ¿no? Y esto va tanto de parte del profesorado como del alumnado. Entonces aquí sí es muy importante que cada quien asuma su rol, digámoslo así, ¿no? Yo soy estudiante, entonces, ¿qué me corresponde hacer? Yo soy profesor o profesora, entonces, ¿qué me corresponde hacer? Y hacerlo con compromiso, con conciencia, con vocación en especial, ¿no? Siendo profesor o profesora, porque claro que es una responsabilidad muy importante, muy fuerte, el estar en el ámbito educativo y el estar pues ante un grupo, ante pues una serie de estudiantes que pues cada uno tiene sus propias necesidades, como dicen, en fin, etcétera, etcétera, pero pues aquí es una labor también muy ardua, muy loable, quienes realmente lo llevan a cabo como tal, ¿no? Siendo con todas las letras un maestro, una maestra, profesor o profesora. Y también algo que yo he notado y que bueno, a lo mejor me estoy metiendo un poquito en lo que voy a hablar en mi participación en la mesa de las 5, va un anuncio, es que luego se les brinda la oportunidad a los estudiantes, a las y los estudiantes de participar en actividades en las que no aprovechan, ¿no? O sea, dicen esto, ahorita que mencionabas Yunuen, ¿no? Que ella muy tímida cuando empezó este servicio social y estar ante grupo y cómo le iba a salir, y después estuvo en un taller y estuvimos en este taller también ante personas adultas porque eran administrativos de la prepa, y Yunuen tuvo una participación fabulosa, lúdica, ¿no? En verdad. Entonces, y también esto que decía el profesor Pineda, creo que hay actividades en las que si ustedes no le entran, ¿no? Si no participan, pues entonces tampoco van a lograr estas habilidades, ¿no? Todo esto que se les está brindando. Y se entiende que no haya a veces como mucha seguridad o que haya el miedo. Yo creo que todos lo hemos tenido, ¿no? Y hay quienes pues les cuesta más trabajo que a otros, pero pues sí, algo muy importante es también aprovechar este tipo de oportunidades, ¿no? Y de parte también a lo mejor de la docencia, de los docentes, motivar a los estudiantes para que participen también. Entonces, como decía aquí, pues mi tocaya Laura Malagón, es una actividad en la que se requiere de muchos elementos, ¿no? De varios pilares directivos, profesores, estudiantes, ¿no? De tal modo que pues todos hagamos este esfuerzo y toda esta labor pues de una manera pues mucho más armoniosa, ¿no? y menos pesado para nadie, y que tengamos, insisto, este compromiso y esta responsabilidad. Bueno, no sé si alguien más quisiera participar, y claro, también la parte administrativa, que es muy importante para la parte académica, ¿no? Perfecto. Sí, ya está. Ya desde, respondiendo primero a la profesora y con Estíbaliz, ya el mismo Eddie dijo pues, que hay veces cuando te conjuntabas con tus compañeros y salían viendo, no, aquí te rifaste, qué pedo, ¿cómo llamaste a esta actividad que hicieron en la biblioteca, no? Yo puedo decir que sí, lo voy a decir así. Las pláticas verdaderamente filosóficas las he tenido con mis amigos. Lo que es, y voy a decir sus nombres porque estoy orgulloso, lo que ha sido pues, tú, Uriel, Said y el otro Uriel, con ellos han sido pláticas al mismo nivel, no está esta verticalidad, y han sido las verdaderas, genuinas pláticas filosóficas. Más, advierto… Y el resto. Advierto, justo, en la misma medida en que está diciendo la profesora que a veces no se animan, y no quiero sonar acá, pero mi propio grupo suele ser así, y eso que Uriel y Said son de mi grupo, he de decir también que si hacemos estas actividades que se propone, que suena bien, pero ya como actividades hasta curriculares, hasta para calificar, siento que va a salir por el otro lado. Es decir, me encanta el incentivo, yo sí incluso… Sí, me gustaría ya cuando estemos para el seminario de tesis agarrar a mi propio grupo y que entre nosotros nos planteemos, pero sería de forma
extracurricular entre nosotros, como grupo, como compañeros, porque ya meterle calificación algo de por medio, yo no sé, supongo que esa no era la idea, pero igual advierto, no sería buena idea, o al menos yo advertiría que a lo mejor no sería justo, a lo mejor. Y respecto a lo que decía usted, pues sí, mi propio grupo luego suele ser así, no es por quemarlos, pero salí ganando en el sentido de que los empujé para que participaran en el coloquio y lo hicieron bastantes, pero luego hay otros que tienen las capacidades y que pues no quieren, de plano no quieren. Yo aquí, sí, corriendo, estoy completamente de acuerdo también en su participación. A mí me molesta mucho que damos los espacios y no los toman. Luego está esta parte de, ay, es que el profe se la pasa hablando. ¿Y cuándo has participado tú? Cuando el profesor pregunta quién quiere aportar, ¿cuándo has aportado? A ver, explícate. Porque la otra vez, por ejemplo, teníamos un ejercicio, vamos a dar una lluvia de ideas y de repente uno de mis compañeros nada más me acerca las cosas así como de, y yo así de, sí, a ver, dilo. Y él, y yo así de, sí, díselo al profe. En cuanto a esta parte de dejemos las relaciones verticales, tenemos compañeros que no quieren dialogar con nosotros por X o Y, y también me parece que hay que tener en cuenta quiénes van a ingresar a la facultad. Algunos de ellos van a ser alumnos que van saliendo de la preparatoria y que de repente, pues también me parece que, o sea, yo lo he visto, no están listos para las relaciones horizontales con profesores y con alumnos. He visto como de repente es como de, relación horizontal a una persona que nada más ha tenido relaciones verticales y que de cierta forma las requiere, y también ha suscitado a que algunos de mis compañeros dejaron la licenciatura en los primeros meses porque no estaban buscando o no podían encontrarle la riqueza a las relaciones horizontales. Entonces también eso es un tema que hay que verificar. Yo tengo este problema con mis compañeros, con mis amigos, de que hay algunos que requieren esa figura de autoridad. Yo no, pero ellos sí. Y también yo misma reconozco, requiero a alguien que me apoye a corregirme. Qué bueno que tengo un tutor. Entonces, sí entiendo esta parte de no nos dejen toda la responsabilidad y todo el poder a los profesores, la comprendo. Hay compañeros que no están listos para o que necesitan un periodo de ajuste, como un semestre cero, no sé, a decir, es que también puedo convivir con mis compañeros. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no nos hablamos con otros compañeros? ¿Por qué mis conversaciones son con Pavel? Pues porque los otros compañeros a lo mejor no quieren hablar conmigo. También pasa, no queremos hablar con todo el mundo. Yo misma le he dicho a Pavel, no necesito conocer todos los libros. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo sobre esa misma línea, pero creo que sí se precisa introducir algunos matices importantes que involucran, por ejemplo, la capacidad de escucha por parte de los profesores. Y cuando digo escucha, bueno, escuchar a quienes se expresan. Iba a decir bastante, pero no es nada personal, señor Pavel. Se expresan, digamos, de una manera pues más o menos constante, y quienes también se expresan a murmullos. Es que aquí tenemos a estos destacados y muy simpáticos compañeros estudiantes, pero yo sé que hay otros que están hablando allá afuera. ¿Qué es lo que pasa? Que se quedan en los márgenes. La pregunta sería, bueno, ¿por qué se quedan en los márgenes? Se quedan en los márgenes porque así son de sangrones, se quedan en los márgenes porque creen que este espacio no es como para ellos, o alguna combinación. Lo más probable es que tengamos una situación gradual. Yo creo que tenemos que cuidar nosotros los profesores, que después de todo estamos reproduciendo también una historia, que es la historia de esta facultad, donde se le ha dado mucho capital simbólico, y voy de nuevo, a quien habla mucho. Yo lo recuerdo porque yo en las clases hablaba poco. ¿Y por qué hablaba poco? Pues porque no sentía que tuviera algo interesante que decir.
Digo, ¿para qué hablo? Por ejemplo, pero eso no significa que no hablara con otros o con otras. Solo que a lo mejor no eran los otros o los otras del circuito mainstream. No sé si me explico. O sea, como que necesitamos considerar varios factores, enriqueciéndonos como lo estamos haciendo aquí con la señorita Valeria, el señor Pavel, nuestro ya viejo amigo, más amigo que viejo, señor Eddie, enriqueciéndonos con estos aportes. Creo que no nos costará mucho trabajo intuir que son quienes siempre participan en este tipo de espacios, y podemos preguntarnos